averiguar o ver qué era lo que estaba pasando. Cuando los tres llegaron a la mitad de las gradas, se llevaron una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque allá arriba, en el campanario de la parroquia, se encontró... Prepárate para escuchar relatos nocturnos. Para nadie es sorpresa que en las iglesias suceden cosas paranormales, cosas extrañas que nos dejan desconcertados. Y de hecho, en el canal ya he contado algunos relatos de estos sitios. Pónganse cómodos para así recrear en su mente cada escenario de los relatos que hoy les voy a contar. Bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita y así estar al tanto de los nuevos relatos de miedo nocturnos. Este relato tiene lugar en la ciudad de Lo Vasco, en El Salvador, y el protagonista es mi amigo Santos, un relato 100% real que le sucedió en su etapa de adolescencia. Cuenta Santos que en aquel entonces él solía servir de lleno en una de las parroquias de la ciudad. Aquella parroquia tiene el nombre de Nuestra Señora de los Desamparados. Enfrente de esta parroquia hay un parque. Y algo peculiar que tiene esta iglesia es que tiene una casa anexo justamente a un costado. Es decir, en este sitio la parroquia suele celebrar los retiros de 3 días, asambleas y más. Cuenta Santos que los fieles de la parroquia solían turnarse para ir a cuidar por las noches, debido a que a lo mejor los ladrones podrían intentar robarse los inmuebles o las cosas de valor de este sitio, ya sea del anexo o casa de retiro, así como de la parroquia, es decir, del templo. Aquella noche Santos había acordado llegar con 2 de sus amigos. Habían decidido quedarse allá, en la casa de retiros o anexo, en la segunda planta. Llegaron a la parroquia más o menos a las 6:30 o 7 p.m. y se instalaron en la segunda planta. Ya eran más o menos las 9 o 9:30 p.m. Los tres se encontraban platicando tranquilamente, pero de repente algo llamó la atención de estos. Algo los dejó desconcertados y pararon de hablar. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos, allá abajo, en la primera planta del anexo, comenzó a escucharse un gran ruido, un ruido de personas. Parecía como si había alguna asamblea o evento. Los tres estaban muy desconcertados y se preguntaban qué podía ser, debido a que de abajo se escuchaba que aplaudían, que reían, cantaban y rezaban. Era tan grande el ruido que se escuchaba que ellos pensaban que a lo mejor había alguna actividad, pero que no les habían informado. Lo raro era que ya era bastante tarde. Entonces Santos, junto con sus 2 amigos, se levantaron y decidieron ir a ver allá abajo. Comenzaron a descender por las gradas del sitio para así echar un vistazo a la primera planta. Pero cuando llegaron, se llevaron una gran sorpresa, debido a que en aquel lugar no había nada, y de hecho aquel ruido había cesado. Ya no se escuchaba el ruido de las personas, todo estaba en una profunda calma. Ellos pensaron que a lo mejor se habían equivocado y que el ruido era allá afuera, quizás en el parque o en la calle. Y rápidamente volvieron nuevamente a la segunda planta. Pero cuando regresaron a la segunda planta, nuevamente comenzó aquel gran ruidazo allá abajo en la primera planta.
Los tres se llenaron mucho de miedo y ahí sí se preguntaban qué podía ser aquello, porque acababan de estar ahí unos segundos antes y no habían visto nada. Aquel ruido quizás duró una media hora, cuando por fin cesó. Ambos, los tres, estaban con mucho miedo, debido a que era tan extraño aquel ruido. Y a la mañana siguiente le preguntaron a algunas personas que servían en el lugar, a la cocinera y así también al mayordomo del sitio, y esos corroboraron que de vez en cuando era común escuchar ruido de personas en aquel lugar. Pasaron las semanas y después Santos con sus dos amigos nuevamente fueron a cuidar allá a la parroquia, y en esta ocasión prefirieron mejor quedarse dentro del templo, debido a que lo que había pasado un tiempo atrás los había dejado con un poco de miedo. Llegaron nuevamente como a las 7 p.m. y se instalaron dentro de la parroquia. Ya eran como las 11:30 cuando Santos quería ir al baño, pero para ir a este debían salir de la parroquia y caminar un patio justamente a un costado de este anexo, todo siempre dentro de la parroquia, es decir, dentro de aquel predio. Santos le dijo a sus amigos que por favor lo acompañaran, porque por lo que había pasado unas semanas atrás, él sentía un poco de miedo. Y sus dos amigos lo acompañaron. A pesar de que ya era un poco tarde, los tres se levantaron, abrieron la puerta del templo y salieron justamente a un costado de la primera planta del anexo. Allá se dirigían ellos al baño, cuando de repente algo hizo que se detuvieran. Algo llamó la atención de los tres. Se comenzó a escuchar un ruido extraño que venía del lado del campanario de la parroquia, el cual se encontraba en el frente de esta, y para llegar a este podían subir solamente por la parte de adentro del templo. Los tres se quedaron un poco desconcertados y decían: pero ¿qué es eso? Se escuchan como zapateos o se escucha el ruido como si ahí hay algo. Los tres querían averiguar qué era lo que estaba pasando en aquel sitio y se encaminaron a las gradas que conducían a la segunda planta del anexo para así poder averiguar o ver qué era lo que estaba pasando. Cuando los tres llegaron a la mitad de las gradas, se llevaron una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque allá arriba, en el campanario de la parroquia, se encontraba la sombra de un niño que corría y jugaba en aquel campanario, y claramente se podían escuchar las risas de este, y aquel niño se movía de un lado a otro, parecía como si tocaba la campana, y brincaba en aquel lugar. Los tres, muy desconcertados, se preguntaban: ¿pero y ese niño quién es? Debido a que no podían verle el rostro. Parecía un niño de más o menos unos 6 o 7 años de edad. Solamente su sombra se podía observar. Santos les dijo a ellos: vámonos, que lo que está ahí no es cosa buena. Pero uno de ellos quería saber más, o al menos averiguar aquel niño qué iba a hacer después o para dónde salía. Estuvieron ahí quizás un lapso de una media hora, observando hacia aquel campanario la sombra de aquel niño. Pero aquel niño nunca se movió de aquel sitio y seguía corriendo y jugando, y sus risas invadían el silencio de la noche. Después de un rato, los tres mejor acordaron entrar a la iglesia, porque al parecer lo que estaba en el campanario no parecía cosa buena. Y así pasaron toda la noche. No pudieron pegar un ojo pensando en aquella sombra de aquel niño allá en el campanario.
Y son muchas las personas que afirman que han visto sombras en aquel campanario, así como en otras parroquias. Pero ¿y ustedes que piensan nocturnos? ¿Qué podría ser aquel gran ruido de personas en la noche? ¿Quién era aquel niño que corría y jugaba en el campanario? Debido a que en lo personal a mí sí me desconcierta bastante. Se cuenta que en las iglesias el enemigo ronda para poder alejar de ahí a los fieles. Es decir, nosotros pensamos que por ser camposanto no asustan, pero es lo contrario. El enemigo quiere correr a las personas de ahí para que así tengan miedo y no vuelvan. Tengan cuidado si ustedes por las noches frecuentan las iglesias o templos. No vaya a ser que escuchen los ruidos que Santos y sus amigos escucharon, como una multitud de personas, o a lo mejor vean la sombra de un niño jugando en el campanario, como la que vieron ellos. Gracias nocturnos por escuchar este relato. Si tienen una historia de miedo que deseen contar, la pueden dejar en los comentarios o también me la pueden enviar a mi correo electrónico. Gracias por escuchar este relato y hasta la próxima.